Como decíamos al comienzo, celebramos en la Iglesia la solemnidad del nacimiento de San Juan Bautista. Y es maravilloso, es más, diría que sorprendente, las muchas lecciones que aprendemos de la revelación con el nacimiento de este gran hombre, que según el mismo Jesús es el más grande de los nacidos de mujer. En primer lugar, recordamos que con él Dios Padre pone fin a la revelación del Antiguo Testamento. Él es el último y gran profeta con el que se cierra todo ese tiempo de gracia misteriosa desde el pecado de Adán y Eva hasta el momento en que se nos anuncia la aurora de la salvación. Una salvación a la que Juan el Bautista va a consagrar toda su vida, a hacer rectos los caminos del Señor. La primera lección es que Zacarías ha orado, se lo dice el ángel. Dios ha escuchado tu oración. En aquel tiempo, ser estéril, no tener hijos, era una maldición horrible. Todas las mujeres del Antiguo Testamento son tantas las que podemos recordar que sufrían de la esterilidad, les producía un grandísimo sufrimiento y un grandísimo dolor. Era señal del rechazo de Dios. Y así, Zacarías e Isabel, en su ancianidad, experimentan el poder de la oración. Dios hace algo increíble, casi milagroso, que dos ancianos puedan concebir un hijo. Nos revela hoy esta fiesta del nacimiento de Juan el Bautista el poder de la oración. Nosotros oramos todos, pero ¿de verdad creemos en el poder de la oración? ¿O pedimos cosas facilitas porque el pobre Dios no va a tener capacidad para hacer mucho más? Y no creemos en el verdadero poder de la oración. En segundo lugar está la revelación del don de la vida, porque ya en el seno de su madre, Juan el Bautista actúa como una persona independiente. Es un magnífico testimonio contra el crimen del aborto, cuando se dice, no, es como un pedazo del cuerpo de la madre. No, esta criatura actúa de manera independiente. Dice, en cuanto el hijo oyó, no es solamente que lo escucho yo, la madre, sino el hijo, al percibir la presencia de su Señor y Salvador, brinca de alegría en el seno de su madre. Cuando tu saludo llegó a mis oídos, el niño se da cuenta, es decir, es una persona, tiene conciencia, reconoce la presencia del Señor, la cercanía del Señor. Una gran lección para nosotros, que no estando ya en el seno de nuestras madres, muchas veces no reconocemos la presencia del Señor cerca de nosotros. Pero además aparece el testimonio del niño que solo se puede encontrar con Jesús. Juan el Bautista se puede encontrar con Jesús porque las dos madres se han encontrado. María, por supuesto, siendo la más hermosa metáfora de la Iglesia. Que si María no hubiera ido al pueblecito de Aincarín, donde estaban Zacarías e Isabel, nunca Juan hubiera podido brincar de gozo ante la presencia de su Señor. Cristo solo puede llegar a donde llega la Iglesia. ¿Estaba Cristo aquí antes de llegar los sacerdotes? Claro que sí, pero ustedes no lo podían saber y no lo podían celebrar y no lo podían recibir sacramentalmente.
porque no había llegado la Iglesia. Por eso es tan indispensable la presencia de la Iglesia para que se haga presente Jesucristo. En siguiente lugar, ¿cuál es la importancia de la fiesta de hoy? Que Dios es amigo de la vida, que es por la vida de algo tan pequeño y tan frágil como es un niño en el vientre de su madre, que va a comenzar la obra de la salvación por medio de dos criaturas que aún ni siquiera han nacido, pero ya Dios está actuando en ellos. En siguiente lugar, la vocación de Juan el Bautista no la eligen los padres, él ya tiene su vocación. Y esto nos dice algo maravilloso, nos dice algo que deberíamos de recordar todos, y es que todos los que estamos aquí, todo ser humano que viene a este mundo, ya en el momento de su concepción tiene su propia vocación. Yo, andando el tiempo, tendré que descubrirla. Pero no es que Juan iba caprichosamente a elegir ser el precursor de Jesús haciendo rectos sus caminos. Estaba sellado, predestinado, elegido por Dios desde toda la eternidad. Ya él nace como parte del plan de la salvación de Dios, pero así hemos nacido todos. Juan dirá sí al plan de Dios, pero muchas veces nosotros hemos sido lentos, caprichosos, reacios a responder al plan de Dios. Y esto es muy triste y es muy grave, porque no se hubieran hecho rectos los caminos del Señor al Señor si Juan no hubiera sido fiel a su llamada. Pero ¿cuántos caminos de tantas personas no son rectos? Porque quienes, y lo digo poniéndome yo el primero, teníamos la obligación de hacer rectos esos caminos para los que vienen detrás de nosotros, no hemos cumplido con nuestra misión y nuestra vocación. Y eso me parece muy grave. Unos padres que no hacen rectos los caminos de sus hijos para venir a la iglesia, para venir al catecismo, para aprender a orar, para orar de noche, para que los padres sean los primeros catequistas de sus hijos, que vivan en santidad su matrimonio, que dan mal ejemplo, que ellos mismos no vienen a la iglesia. ¿De verdad están cumpliendo la tarea de hacer rectos los caminos del Señor? Los sacerdotes o las religiosas que no tenemos celo por la salvación de las almas y somos perezosos, y somos lentos, y ya lo haremos mañana y lo vamos dejando, pues tenemos una grandísima responsabilidad de hacer rectos los caminos del Señor a las personas que se nos han confiado. Todos los que hemos nacido en este mundo hemos nacido con vocación y con misión, porque no hay nadie consagrado en la Iglesia que no sea enviado. Y el envío es desde el comienzo de la vida, es del comienzo de nuestra vida cristiana. No se espera a una gran ceremonia de una ordenación sacerdotal o de un sacramento del matrimonio, no. Es ya, es ahora. Esta es la urgencia de la misión. Y ya, aunque hoy estamos hablando del nacimiento y no de la muerte de Juan el Bautista, pero no podemos dejar de recordar que este niño ha sido elegido providencialmente por Dios para morir violentamente por el testimonio de Jesucristo. Y nos debe de hacer pensar con qué coraje, con qué valentía, con qué arrojo, con qué determinación vivimos el sacerdocio, la vida religiosa, la vida cristiana.
cada uno de nosotros. Con cuántos miedos, con cuántas precauciones, con cuántas prevenciones vivimos tantas veces la vida cristiana. Y leemos el testimonio de gente maravillosa como Juan el Bautista, pero no nos interroga, no nos hace pensar que la religión cristiana es una religión, me lo han oído decir en otras ocasiones, es una religión muy violenta. El cristianismo ha generado una enorme cantidad de violencia, solo que en general se trata de una violencia que los cristianos han sufrido. Pero no hace más que nacer el niño y empiezan a morir los inocentes en Belén. Y así será la violencia que se genere contra el mismo Jesucristo y la violencia contra los apóstoles y luego 2000 años de historia de violencia contra los mártires. Yo estoy dispuesto a vivir hasta este extremo. Mi vocación cristiana como Juan Bautista desde el día que nací